gobierno lo quiere mirar una relación moderna y madura entre partes del reino. Está evidente que crisis constitucional que Aruba conoce recientemente es un reflejo de lo que el gobernador ha presentado en el momento de apertura de año parlamentario nuevo. Un día importante para el sistema democrático y que además de señalar el inicio de tareas de Estado para el año nuevo, está ilustrar también el manejo del gabinete ejecutivo. Señora Eya Trump Yazagaray, como gobernador interino, ha presentado el discurso de una reunión solemne de Avementa. Sigue a avenida de un desarrollo sostenible en tu aspecto de palabra. Esa que, entre otros, el gobernador interino a ilustrar el manejo de gobierno para el siguiente año. Lo que logra aquí con atención para el desarrollo económico, finanzas público y a través de un manejo balanceado con atención para el bienestar social general. De un acercamiento cronológico del gobernador Eya Trump Yazagaray, ela muestra que el gobierno no quiere descuidar el progreso turístico, pero quiere diversificar Aruba como trampolín para el desarrollo económico entre dos continentes. El gobierno lo continúa con el proceso de crear un pilar económico nuevo basado en un portal de economía de conocimiento entre Europa y Suramérica, haciendo uso de iniciativas verde. Basada en la cifra actual, por informar que el crecimiento económico lo continúa de año en Cutabín. Según el discurso, Aruba es ejemplo de crecimiento económico y desarrollo sostenible sin descuidar la calidad de vida de ciudadanos en el momento de una reestructuración socioeconómica. El año parlamentario aquí lo inicia el proceso para incorporar el reglamento presupuestario de nuestra Constitución. Así que obligación constitucional aquí, durante la vigor, lo instituye un Consejo Fiscal de Aruba, que lo asegura su mes que el reglamento constitucional aquí, guarda implementar de una manera debida. O gobernador ha indicado também que o governo hace diferentes ejercicios para garantizar un buen funcionamiento de un Estado de Derecho que tiene un carácter ejemplar. En el discurso, teniendo apertura de año parlamentario 2013-2014, a referir en varias ocasiones el lazo estatal entre países del Reino Holandés y ribe hecho que, entre otros, la democracia parlamentaria que nos tiene la parte esencial del lazo aquí. El suceso de último luna de año aquí, que pone relación del reino na prueba, no por queda sin guardo mencionar. De expresión de deseo del gobierno, demuestra la importancia para adaptar las circunstancias para servir necesidad del reino. De esa aquí tiene optimismo de una relación futura más fuerte. Con plena confianza y de convicción de la capacidad de resistencia de nuestro reino y respeto entre países del reino, na turbanda del Océano Atlántico, lo quita toda duda que podrá surgir cerca de ciudadanos del reino, riba el futuro de nuestro Estado de Derecho y lo fortifica la confianza en instituciones existentes. Giovanni Müller, Noticia de Noche. Gobernador Freddy Strofinho está na Aruba com vacação e, como tal, vai uma apelação para a senhora Eya Trump Yazagaray como governador interino para apresentar o discurso de eleição de AWE. Na duas ocasiões da história legislativa de Aruba como país, apresentar uma situação de índole aqui, como ainda governador interino para apresentar o manejo de governo. O governador Olindo Colman, no passado, numa ocasião, fez uma petição especial na primeira-ministra para o senhor Max Cruz apresentar o discurso como governador interino, já que ele não estava na Aruba, ele fecha aí. Aveva para o primeiro viagem, o governador interino está apresentando o discurso de ano parlamentar durante o período de função do governador Refinhol. Essa aqui está o primeiro viagem, a senhora Eya Trump Yazagaray está aqui, e o último viagem também, já que o outro ano ele trabalha como governador interino.